Algunas historias nunca debieron contarse, pero aquí están. Archivo Oculto Docs. Durante décadas, México aprendió a ver a Pedro Infante siempre de frente, sonriente, fuerte, valiente, el charro perfecto, el amigo leal, el hombre que nunca dudaba, pero casi nadie se detuvo a escuchar lo que no decía. Porque Pedro Infante fue muchas cosas, menos silencioso en pantalla. Cantó al amor, al desamor, a la muerte, a la amistad. Sin embargo, su propia voz interior quedó enterrada bajo el personaje. Este documental no trata de sus películas, ni de sus canciones más famosas. Trata de lo que quedó fuera del guión. Del peso de convertirse en el rostro de un país, de la obligación de ser ejemplo, del precio de no poder fallar. Pedro Infante no fue solo un actor exitoso, fue un símbolo nacional en una época en la que México necesitaba símbolos. Y cuando un país deposita sus esperanzas en una persona, esa persona deja de pertenecerse. Aquí comienza la historia, que casi nunca se cuenta, la del hombre que no podía mostrarse débil, que no podía detenerse, que no podía decir no. Porque detrás del ídolo hubo silencios. Silencios emocionales, silencios físicos, silencios que nadie escuchó hasta que fue demasiado tarde. La pregunta no es ¿cómo murió Pedro Infante? La pregunta es, ¿cómo vivió cargando con todo eso, sin decir nada? Durante décadas, México aprendió a ver a Pedro Infante siempre de frente, sonriente, fuerte, valiente, el charro perfecto, el amigo leal, el hombre que nunca dudaba. Pero casi nadie se detuvo a escuchar lo que no decía. Porque Pedro Infante fue muchas cosas, menos silencioso en pantalla. Cantó al amor, al desamor, a la muerte, a la amistad. Sin embargo, su propia voz interior quedó enterrada bajo el personaje. Este documental no trata de sus películas, ni de sus canciones más famosas. Trata de lo que quedó fuera del guión. Del peso de convertirse en el rostro de un país, de la obligación de ser ejemplo, del precio de no poder fallar. Pedro Infante no fue solo un actor exitoso, fue un símbolo nacional en una época en la que México necesitaba símbolos. Y cuando un país deposita sus esperanzas en una persona, esa persona deja de pertenecerse. Aquí comienza la historia, que casi nunca se cuenta, la del hombre que no podía mostrarse débil, que no podía detenerse, que no podía decir no. Porque detrás del ídolo hubo silencios. Silencios emocionales, silencios físicos, silencios que nadie escuchó hasta que fue demasiado tarde. La pregunta no es ¿cómo murió Pedro Infante? La pregunta es, ¿cómo vivió cargando con todo eso, sin decir nada? Durante décadas, México aprendió a ver a Pedro Infante siempre de frente, sonriente, fuerte, valiente, el charro perfecto, el amigo leal, el hombre que nunca dudaba. Pero casi nadie se detuvo a escuchar lo que no decía. Porque Pedro Infante fue muchas cosas, menos silencioso en pantalla. Cantó al amor, al desamor, a la muerte, a la amistad. Sin embargo, su propia voz interior quedó enterrada bajo el personaje. Este documental no trata de sus películas, ni de sus canciones más famosas. Trata de lo que quedó fuera del guión. Del peso de convertirse en el rostro de un país, de la obligación de ser ejemplo, del precio de no poder fallar. Pedro Infante no fue solo un actor exitoso, fue un símbolo nacional en una época en la que México necesitaba símbolos.
Y cuando un país deposita sus esperanzas en una persona, esa persona deja de pertenecerse. Aquí comienza la historia, que casi nunca se cuenta. La del hombre que no podía mostrarse débil, que no podía detenerse, que no podía decir no. Porque detrás del ídolo hubo silencios. Silencios emocionales, silencios físicos, silencios que nadie escuchó hasta que fue demasiado tarde. La pregunta no es ¿cómo murió Pedro Infante? La pregunta es ¿cómo vivió cargando con todo eso, sin decir nada? Mucho antes de ser ídolo, mucho antes de convertirse en el rostro del cine mexicano, Pedro Infante fue solo un niño aprendiendo a resistir. Nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, en una familia numerosa y de recursos limitados. Desde muy temprano, la estabilidad no fue una constante. La familia se trasladó a Guasave, donde Pedro creció entre trabajo, carencias y responsabilidades prematuras. No hubo infancia prolongada, hubo necesidad. Desde joven aprendió que no quejarse era parte del deber. Su padre, músico y carpintero, le enseñó dos cosas esenciales: disciplina y silencio. En ese entorno, expresar fragilidad no era opción. Pedro aprendió a observar más de lo que hablaba, a hacer más de lo que pedía. La música llegó temprano, pero no como escape romántico. Llegó como herramienta. Guitarra, canto, trabajos ocasionales para ayudar en casa. Pedro no soñaba con fama, soñaba con estabilidad. Y ese detalle es clave, porque cuando la ambición no nace del ego, sino de la necesidad, el cuerpo aprende a aguantar más de lo que debería. A finales de la década de 1930, decidió emigrar a Ciudad de México. No con contactos, no con promesas, con talento y resistencia. Los primeros años fueron duros. Pequeños trabajos, rechazos, audiciones fallidas. Pedro no destacaba por arrogancia, destacaba por constancia. Y ahí se formó el rasgo que lo acompañaría siempre: aguantar en silencio. No reclamar, no exigir, no detenerse. Ese carácter, forjado en la carencia, lo ayudaría a llegar lejos, pero también le impediría reconocer cuándo ya era demasiado. Porque quien aprende a sobrevivir temprano, no siempre aprende a cuidarse. Y Pedro Infante nunca dejó de ser ese joven que creía que el esfuerzo lo resolvía todo, incluso cuando el costo era él mismo. El éxito no llegó solo, llegó con una exigencia brutal. A finales de la década de 1940 y durante toda la década de 1950, Pedro Infante trabajó a un ritmo inhumano. Filmaba película tras película, a veces hasta 6 o 7 al año. Entre rodajes grababa discos, hacía presentaciones, viajes constantes, pocas horas de descanso. El cuerpo empezó a resentirlo. Pedro no era un actor de estudio pasivo, hacía escenas físicas, manejaba, saltaba, cantaba durante horas, y los accidentes comenzaron a aparecer. En 1949 sufrió un grave accidente aéreo cuando la avioneta que piloteaba se estrelló en Guerrero. Sobrevivió, pero quedó con secuelas. Tiempo después, otro accidente de aviación volvió a dejarlo herido. Cada vez que ocurría algo así, el público lo celebraba como prueba de su fortaleza. Es indestructible, es de hierro, Pedro siempre se levanta. Pero nadie preguntaba cómo se levantaba. Las lesiones no se trataban con reposo, se tapaban con trabajo. Dolores crónicos, cansancio acumulado, golpes no sanados del todo. Pedro no hablaba de eso, porque el ídolo no muestra desgaste, lo disimula. A mediados de los 50, su rostro seguía siendo el mismo, pero su cuerpo ya no. Había ganado peso, tenía molestias constantes, dependía cada vez más de estimulantes para mantenerse activo. Nada de esto se discutía públicamente. La industria lo necesitaba disponible, el público lo necesitaba intacto. Y Pedro, fiel a ambos, se exigía más de lo que debía. Aquí aparece otro silencio peligroso, el físico. El cuerpo avisa, pero cuando no se le escucha, solo le queda una opción: colapsar. Pedro siguió adelante como si el dolor fuera parte del contrato, porque detenerse habría significado admitir que el personaje tenía límites, y eso no estaba permitido. Mientras el público veía a Pedro Infante rodeado de aplausos, su vida personal se volvía cada vez más fragmentada.
La fama no lo aisló de muerte, lo fue separando lentamente. Pedro era querido, admirado, buscado, pero no necesariamente comprendido. Sus relaciones sentimentales estuvieron marcadas por la distancia, la ausencia y la presión constante del trabajo. No porque faltara afecto, sino porque faltaba tiempo. El ídolo no tenía horarios normales, no tenía rutina, no tenía espacio para detenerse y sostener vínculos sanos. Cuando estaba presente, lo estaba a medias, y cuando no, la ausencia pesaba. Pedro no hablaba de soledad, pero la vivía, porque hay una soledad particular que aparece cuando todos te conocen, pero nadie te pregunta cómo estás de verdad. En entrevistas se mostraba amable, bromista, cercano, nunca vulnerable. Nunca decía estoy cansado, estoy abrumado, no puedo más. La imagen pública no lo permitía, y la privada ya estaba acostumbrada a guardar silencio. La presión de ser siempre el fuerte, el noble, el correcto, creó una distancia peligrosa. Pedro era amado por lo que representaba, no siempre por lo que sentía, y eso desgasta. El reconocimiento constante no sustituye la intimidad real. El aplauso no reemplaza la escucha. Con el tiempo, esa falta de espacio emocional se convirtió en un vacío que no se resolvía con más trabajo, ni con más películas, ni con más canciones. Pero Pedro no sabía cómo pedir otra cosa, porque había aprendido desde joven que cumplir era más importante que sentir. Y ese aprendizaje, tan útil para llegar lejos, empezó a cobrar un precio alto. Para muchos, volar era un pasatiempo peligroso. Para Pedro Infante, era algo más profundo. Desde joven, Pedro desarrolló una fascinación intensa por la aviación, no solo como pasajero, como piloto. Obtuvo su licencia y comenzó a volar con frecuencia a finales de los años 40. En una vida en donde casi todo estaba controlado por estudios, contratos y expectativas, el avión representaba algo distinto. Control absoluto. En el aire no había público, no había personajes, no había guiones, solo él, la máquina y el cielo. Volar le daba algo que no encontraba en ningún otro lugar: silencio, pero también riesgo, y el riesgo, para alguien acostumbrado a vivir bajo presión constante, puede volverse adictivo. Pedro ya había sobrevivido a accidentes previos. Cada uno reforzaba la idea de invencibilidad que el entorno proyectaba sobre él. Si sobrevivía a eso, puedo con todo. Pero sobrevivir no siempre significa salir ileso. Los accidentes dejaron huella, física, emocional. Aún así, Pedro no dejó de volar. Al contrario, mientras más cansado estaba, más necesitaba esa sensación de dominio total. Aquí hay algo importante. El riesgo no siempre nace del deseo de morir. A veces nace del deseo de sentir algo propio cuando todo lo demás ya no lo es. Volar era una forma de escapar al personaje, pero también de desafiar los límites de un cuerpo que ya venía agotado. Las personas cercanas sabían que era peligroso, pero no lo detenían, porque ¿quién le dice no al ídolo nacional? ¿Quién se atreve a poner límites a alguien que sostiene una industria entera? Pedro seguía adelante, porque había aprendido que mientras pudiera cumplir, no había razón para detenerse. Ese patrón, aguantar, callar, arriesgar, se repetía una y otra vez, y cada vuelo era una metáfora perfecta de su vida. Alto, solo, admirado desde abajo, y cada vez más lejos de tierra firme. A mediados de 1957, quienes estaban cerca de Pedro Infante notaban algo distinto. No era visible para el público, no salía en fotografías, no se decía en entrevistas. Era un cansancio más profundo. Pedro seguía cumpliendo, seguía filmando, seguía cantando, pero el entusiasmo ya no era el mismo. Había menos energía, más irritabilidad, más necesidad de aislarse. Su agenda continuaba llena, pero su cuerpo ya no respondía igual. Dolores constantes, molestias que no se atendían,
fatiga que se normalizaba. Nada de eso se detenía con descanso, porque descansar implicaba parar, y parar no estaba permitido. En esos meses finales, Pedro hablaba poco de sí mismo. Seguía siendo cordial, pero más distante, como si estuviera cargando algo que no sabía cómo soltar. El trabajo seguía siendo refugio, la aviación escape, el silencio costumbre. Las personas cercanas percibían el desgaste, pero no había una alarma clara, porque Pedro nunca pidió ayuda. Nunca dijo, no puedo, necesito parar. Algo no está bien. Había aprendido que su valor estaba en cumplir, incluso cuando el precio era demasiado alto. Los días previos a su último vuelo no estuvieron marcados por tragedia visible. No hubo despedidas, no hubo presentimientos públicos, solo rutina. Y eso es lo más inquietante, porque las grandes caídas no siempre anuncian su llegada. A veces llegan cuando todo parece normal. Pedro Infante no murió en un momento de caos. Murió en medio de una vida que ya venía empujando sus límites desde hacía demasiado tiempo. Y el silencio, ese que lo acompañó siempre, estaba a punto de hacerse definitivo. La mañana del 15 de abril de 1957, en Mérida, Yucatán, no había señales de tragedia. El clima era estable, la rutina conocida. Pedro Infante había realizado un vuelo de carga en un avión Consolidated B-24, adaptado para transporte. No era un vuelo artístico, no era un espectáculo, era trabajo. Pedro no viajaba como pasajero, iba como piloto. Minutos después del despegue, algo falló. El avión perdió estabilidad y se desplomó sobre una zona habitacional del barrio de La Socorrito. El impacto fue devastador. La aeronave se incendió al instante. Pedro Infante murió en el lugar, junto con los otros ocupantes y personas en tierra. Tenía 39 años. La noticia se propagó con una velocidad inusual para la época. El radio interrumpió transmisiones. Los periódicos imprimieron ediciones extra. México entero se detuvo. No hubo dudas iniciales. No hubo confusión prolongada. El ídolo había muerto. Y con él, una idea colectiva. La idea de que era invencible. La imagen del hombre fuerte, del mexicano que siempre se levantaba, se derrumbó en segundos. Las calles se llenaron de gente incrédula. No era solo tristeza, era desconcierto. ¿Cómo podía morir alguien que parecía hecho para resistirlo todo? El accidente fue investigado. Se habló de fallas mecánicas, de sobrecarga, de condiciones técnicas. Pero ninguna explicación técnica logró calmar la sensación general, porque el impacto no fue solo físico, fue simbólico. Pedro Infante no murió como personaje, murió como ser humano. Y eso obligó al país a enfrentarse a algo que había evitado ver, que aún los ídolos tienen límites. Ignorarlos no los hace desaparecer. La muerte de Pedro Infante no se procesó como una noticia, se procesó como una pérdida personal. El 15 de abril de 1957, las calles de México cambiaron de ritmo. La gente dejó de trabajar, los comercios cerraron antes, las radios repitieron la misma frase una y otra vez. No puede ser. Porque Pedro no era solo famoso, era cercano. Había entrado a los hogares a través del cine, de la radio, de la música. Había acompañado alegrías, tristezas y rutinas diarias. Su funeral se convirtió en una manifestación espontánea. Miles de personas acompañaron el cortejo, lloraban sin pudor, gritaban su nombre, cantaban sus canciones. No era idolatría ciega, era gratitud. La gente sentía que había perdido a alguien propio, un hermano, un amigo, un reflejo. La magnitud del duelo sorprendió incluso a las autoridades. Nunca antes un actor había provocado una reacción así. Pedro no representaba a una élite, representaba al mexicano común. Por eso su muerte dolía distinto. No era la caída de una estrella distante,
Era la pérdida de alguien que parecía estar del mismo lado. Durante días, México habló de Pedro en pasado, como si todavía no lo pudiera creer. Las películas se repitieron en funciones especiales. Las canciones volvieron a sonar con una carga distinta. Cada escena se veía ahora como despedida. Y ahí ocurrió algo importante. El país empezó a romantizar el sacrificio. Se habló de destino, de fatalidad, de héroe trágico. Pero se habló poco del desgaste, del exceso, del silencio prolongado. El duelo honró al ídolo, pero no cuestionó el precio que había pagado, porque cuestionarlo habría implicado aceptar que el sistema también falló. Y eso, en medio del dolor, nadie estaba listo para enfrentarlo. Después del funeral, algo cambió en la forma en que México hablaba de Pedro Infante. La persona comenzó a desaparecer. El mito tomó su lugar. Se empezó a hablar del ídolo eterno, del hombre perfecto, del héroe sin grietas. Y cuando un país mitifica, también simplifica. Aparecieron teorías, rumores, suposiciones. Que si no murió, que si hubo errores ocultos, que si el destino estaba escrito. Todo menos una cosa: hablar del desgaste real. Hablar de la presión constante, del cuerpo agotado, de la imposibilidad de decir basta. El mito era más cómodo, porque el mito no cuestiona, el mito consuela. Las películas se convirtieron en piezas sagradas, las canciones en himnos intocables, y Pedro quedó atrapado en su mejor versión. Siempre fuerte, siempre sonriente, siempre invencible. Eso tranquilizó al público, pero borró al ser humano. El hombre cansado, el hombre que se exigía demasiado, el hombre que callaba porque no sabía cómo detenerse. La idealización fue tan poderosa que incluso hoy hablar de sus límites resulta incómodo, porque aceptar que Pedro Infante tenía fragilidades implica aceptar que el ídolo fue empujado más allá de lo razonable, y eso rompe el relato romántico. Por eso el mito creció más rápido que la reflexión, porque la leyenda protege al recuerdo, pero no enseña. El silencio continuó, pero ahora era colectivo, un silencio elegante, cubierto de admiración. Y así, la historia se contó incompleta. El legado de Pedro Infante no está solo en sus películas ni en sus canciones. Está en algo más profundo. Pedro dejó una forma de ser mexicano que marcó generaciones. La idea del hombre noble, trabajador, leal, capaz de cargar con todo sin pedir nada a cambio. Ese modelo fue inspirador y peligroso. Inspirador porque elevó valores como la solidaridad, la honestidad y el esfuerzo. Peligroso porque normalizó el sacrificio silencioso. Durante décadas, millones de hombres crecieron creyendo que sentir cansancio era debilidad, que pedir ayuda era fallar, que aguantar era virtud. Pedro no enseñó eso explícitamente, pero el sistema lo convirtió en ejemplo de ello. Su legado artístico es inmenso, su influencia cultural incuestionable. Pero su historia también deja una advertencia clara. Ningún símbolo debería sostenerse a costa de una persona. Hoy, cuando se revisa su vida con distancia, aparecen preguntas nuevas. ¿Quién cuida a quien representa a todos? ¿Quién pone límites cuando el aplauso exige más? Pedro Infante no murió por falta de talento, ni por falta de amor del público. Murió dentro de una lógica que nunca le permitió detenerse. Y entender eso no le quita grandeza. Se la devuelve como ser humano. Porque reconocer sus límites no disminuye su legado. Lo hace más real, más cercano, más honesto. Y quizá más útil para quienes vienen después. El legado de Pedro Infante no está solo en sus películas ni en sus canciones. Está en algo más profundo. Pedro dejó una forma de ser mexicano que marcó generaciones. La idea del hombre noble, trabajador, leal, capaz de cargar con todo sin pedir nada a cambio. Ese modelo fue inspirador y peligroso. Inspirador porque elevó valores como la solidaridad, la honestidad y el esfuerzo.
Peligroso porque normalizó el sacrificio silencioso. Durante décadas millones de hombres crecieron creyendo que sentir cansancio era debilidad, que pedir ayuda era fallar, que aguantar era virtud. Pedro no enseñó eso explícitamente, pero el sistema lo convirtió en ejemplo de ello. Su legado artístico es inmenso, su influencia cultural incuestionable. Pero su historia también deja una advertencia clara. Ningún símbolo debería sostenerse a costa de una persona. Hoy, cuando se revisa su vida con distancia, aparecen preguntas nuevas. ¿Quién cuida a quien representa a todos? ¿Quién pone límites cuando el aplauso exige más? Pedro Infante no murió por falta de talento, ni por falta de amor del público. Murió dentro de una lógica que nunca le permitió detenerse. Y entender eso no le quita grandeza. Se la devuelve como ser humano. Porque reconocer sus límites no disminuye su legado. Lo hace más real, más cercano, más honesto. Y quizá más útil para quienes vienen después. La historia de Pedro Infante no se entiende solo desde el accidente, se entiende desde el silencio. El silencio de quien aprendió, desde niño, que cumplir era más importante que sentirse bien. El silencio de quien cargó con una imagen tan grande que no dejó espacio para la fragilidad. El silencio de un sistema que celebra al fuerte, pero no protege al cansado. Pedro no cayó de golpe, se fue desgastando entre aplausos, expectativas y exigencias constantes. Y cuando el cuerpo dijo «basta», ya no había margen para corregir. Esta historia no busca culpables simples, busca una comprensión más profunda. Porque Pedro Infante no fue el único ídolo empujado al límite, fue solo uno de los primeros en mostrar el costo. Su vida nos deja una pregunta incómoda que sigue vigente. ¿A cuántas personas admiramos sin preguntarnos qué están cargando? ¿A cuántos líderes, artistas, referentes les exigimos fortaleza infinita mientras ignoramos sus límites humanos? El silencio detrás del ídolo no es solo su historia, es un patrón, y romperlo empieza por atrevernos a mirar más allá del personaje. Pedro Infante no necesita ser perfecto para ser eterno, necesita ser recordado como lo que fue, un hombre extraordinario en un sistema que nunca le enseñó a detenerse. Y quizás entender eso sea la forma más honesta de honrarlo.